Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Estamos aquí para viajar al pasado, para disfrutar, para aprender, para pasar un buen rato. Ponte cómodo porque hoy vamos a disfrutar. Si amas la enseñanza y más si eres docente, te recomiendo mi libro Sigue enseñando. 10 motivos por los que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Si eres docente y a veces sientes que estás perdiendo la vocación y dudas de lo que estás haciendo, este libro está escrito para ti. Está escrito para ti y también para mí. Bueno, vaya timazo traemos hoy. Vamos a hablar de la desgraciada y desdichada vida de Juana I de Castilla, o también conocida como Juana la Loca. Y voy a explicar por qué debería tener otro apodo. Hoy vamos a reivindicar otro apodo para Juana, pero lo vamos a decir al final del episodio, ¿vale? Y ya entenderán por qué debería ser así. Cómo me está gustando el tema de los Reyes Católicos. Llevamos ya 3 episodios y los que me quedan, porque este tema me está fascinando. Me está fascinando y cuanto más me adentro en esto, más episodios quiero sacar sobre los Reyes Católicos. Así que prepárense. Bueno, vamos a hablar de los hijos de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Atentos. Miren, si eres capaz de entender esto a la primera, te dan el título de historia, ¿vale? Así que, si eres capaz de entender este rompecabezas y este galimatías que voy a decir a continuación, repito, vete a tu universidad más cercana, di que lo has entendido a la primera y te darán el título de historia, porque esto solo mentes brillantes lo pillan a la primera. Atento. Vamos a ver qué pasa con los hijos de los Reyes Católicos. Miren, tenían una hija llamada Isabel de Aragón que la casan con el rey de Portugal, Manuel I. Con este casamiento termina esa guerra de sucesión de la que ya hemos hablado. Isabel de Aragón y Manuel I de Portugal tienen un hijo, Miguel de la Paz. Pero qué pena. ¿Por qué? Porque Miguel de la Paz muere jovencito. Qué pena. Y es que si Miguel de la Paz hubiese sobrevivido, hubiese heredado todos los reinos de la península ibérica. En otras palabras, España y Portugal hoy serían el mismo país. Tendríamos la mejor selección de fútbol del mundo, lo ganaríamos todo y nuestra historia hubiese sido otra, seguramente una historia mejor. Es verdad que décadas después, España y Portugal estuvieron unidas, pero fue una unión por la fuerza. Esto hubiese sido una unión política natural que seguramente se hubiese sostenido en el tiempo. Bien, seguimos. Tienen otro hijo los Reyes Católicos llamado Juan, que lo casan con Margarita de Austria, hermana de Felipe II, hijos ambos del emperador Maximiliano. ¿Me siguen? O sea, los Reyes Católicos casan a su hijo Juan y a su hija Juana con los hijos Margarita y Felipe del emperador Maximiliano. O sea, un doble casamiento de 2 hermanos con 2 hermanos para unir 2 casas reales, ¿vale? Luego, vamos a liarlo un poquito más. A María de Aragón resulta que Manuel I de Portugal se había casado con Isabel de Aragón, pero Isabel de Aragón muere. Pero, oye, los Reyes Católicos dicen, no importa, tenemos otra hija, así que sustituyen a Isabel de Aragón por María de Aragón y la casan de nuevo con Manuel I de Portugal, rey de Portugal. Y tienen varios hijos y una de sus hijas es una tal Isabel que se acaba casando con Carlos I, hijo de Juana. Repito, la hija de María de Aragón y Manuel I, Isabel, se casa con Carlos I, hijo de Juana y Felipe. O sea, se casan los primos. Los primos. Y ahora tenemos a Catalina de Aragón, que la casan primero con el príncipe de Gales, ¿vale? El príncipe Arturo, pero el príncipe Arturo muere y entonces lo casan con el otro príncipe, Enrique VIII, que será Enrique VIII de Inglaterra. ¿Lo has entendido a la primera? Si lo has entendido a la primera, mis 10 y mi enhorabuena. Yo llevo años y años y años con esto y cada vez que lo explico tengo que volvérmelo a mirar porque es complejo, ¿no? Y ahora vamos ya con Juana. Resulta que Juana nace en 1479 y tuvo una educación muy esmerada, una educación humanista. Aprendió varios idiomas, tocaba varios instrumentos, era una mujer culta, educada, ¿vale? Su madre Isabel la Católica le había dado una esmerada educación para que fuese una buena princesa, una buena reina, una gran gobernante, como la misma Isabel.
Fue, o al menos intentó, y bueno, con 16 añitos solo, en 1496, la mandan a Flandes, con una gran comitiva para que conozca a su marido, Felipe el Hermoso, y se case con él. Salió desde Laredo, Cantabria, hasta Flandes, e iba ella feliz, 16 años que iba a conocer a su marido. Y cuando llega allí a Países Bajos, llega a las costas y nadie la recibe. Nadie la recibe, se encuentra el silencio, el frío, el viento. Así que ella con su comitiva tienen que seguir solos hasta la ciudad donde lo iba a recibir Felipe el Hermoso. Y ya después de varias semanas, por fin, Juana conoce a Felipe el Hermoso y efectivamente era hermoso. Era hermoso. Se enamoran, se vuelven locos. Eran jóvenes, eran adolescentes. Parece que saltaron chispas al verse el uno al otro. Fue como un volcán en erupción. Dos adolescentes guapos que se ven y que se van a casar. No podían aguantar. Tanto es así que hacen trampas y cogen al primer sacerdote que había por allí en palacio. Su boda estaba prevista para meses después, pero no. ¿Qué? ¿Meses después? No, venga un cura por ahí por el palacio. Corre, ven. Venga, ¿te quieres casar? Sí, quiero. Hala, ya estamos casados. Y venga, vamos al lío. Así era la pasión que ambos sintieron al verse, que adelantaron su boda varios meses. ¿Cómo fueron los años siguientes allí en la corte de Flandes? Pues para Juana fueron unos meses desdichados y desgraciados, porque Felipe el Hermoso efectivamente era hermoso y efectivamente era un picaflor. Tenía numerosas amantes allí en la corte, le gustaba coquetear con todas, y es que esto además lo hacía delante de Juana. O sea, maltrato psicológico puro y duro. Le era infiel a Juana y tampoco es que se escondiese. Y hay muchos testimonios que hablan de que Juana en varias ocasiones llegó a atacar a las amantes de Felipe. Y Juana amaba a Felipe. Juana estaba loca por Felipe. O más que amarlo, era obsesión. Lo que sentía Juana por su marido era auténtica obsesión. Y su estado de salud empezó a empeorar, pues por eso, porque su marido cada 2 por 3 se iba con la otra, la dejaba sola, no lo escondía, lo hacía ahí en su cara. Juana se iba sintiendo cada vez más aislada. De hecho, no tenía ni dinero, para pagar a sus súbditos, que le tenía que pedir a su madre dinero. Y el estado de salud de Juana empieza a empeorar, pero ojo, ella seguía amando a su marido Felipe. Ella seguía amándolo con locura. Ahora pasó, que su estado de salud poco a poco empieza a empeorar, entre que su marido la maltrata psicológicamente, que la engaña con toda la corte, que empieza a ser objeto de burlas, de difamación, y que Juana está aislada, su estado de salud está empeorando. El caso es que Felipe el Hermoso cumple con su primera obligación como príncipe. Esto ya creo que lo he comentado en otros episodios. ¿Cuál es la primera gran obligación de unos príncipes o de unos reyes? ¿Gobernar bien? ¿Gobernar con cordura? No, dar hijos. Dar hijos. Que un rey no tuviese hijos era garantía casi segura de una guerra. O sea, que unos reyes no tuviesen hijos, no tuviesen herederos, era garantía casi absoluta de una futura guerra. Por lo tanto, la principal función era tener hijos, y cumplieron. A partir de 1498, casi cada año tienen un hijo, hasta 6. Hasta 6 hijos. Luego hablaremos de ellos. Porque es interesante. Y pasa que Juana y Felipe en 1501 tienen que viajar a Castilla para ser nombrados príncipes. Van a ser nombrados príncipes y herederos de Castilla. Y llegan a Castilla e Isabel, la católica, que por esos años ya estaba enferma. Parece ser que pudo tener un cáncer de útero, pero el caso es que Isabel la católica, una mujer fuerte, se callaba los síntomas de su enfermedad, resistía los dolores, aguantaba, no se quejaba,
¿vale? Y por estos años que Isabel ya está enferma, cuando ve a su hija, nota que algo le pasa a Isabel. Nota que algo no va bien en su hija, que su hija no está bien. Y ve algo en Felipe el Hermoso que tampoco le encaja. Isabel dice, uy, Dios mío, la que se me viene encima. O sea, eran sus herederos. Juana y Felipe son sus herederos, porque los anteriores, los que les correspondía, por ejemplo, el príncipe Juan, ya han muerto. Isabel, que se había casado con Manuel de Portugal, también había muerto. Miguel de la Paz también había muerto. O sea, había muerto Isabel, había muerto Miguel de la Paz, había muerto el príncipe Juan, por lo tanto, la heredera era Juana. La heredera era Juana. Y por supuesto, pues su marido también, Felipe. Entonces a Isabel no le gusta lo que ve. Entre que Felipe el Hermoso es un picaflor que se le ve a leguas y su hija Juana que no está bien, dice Isabel, ay madre mía. Y como se las veía venir, hizo un testamento. Presentía seguramente que ya le quedaba poco tiempo, hizo un testamento. Y era un testamento un poco anti-Felipe el Hermoso y anti-Locas. Porque nombra como heredera a su hija Juana, y hay una cláusula interesante que dice que si su hija Juana no pudiese reinar por circunstancias, por impedimento físico o mental, en ese caso sería Fernando el Católico el que regentaría el reino hasta la mayoría de edad de su nieto Carlos I. Repito, añade una cláusula en el que la heredera es Juana, pero que en caso de impedimento físico-mental, el regente será Fernando hasta que su nieto Carlos cumpla la mayoría de edad. O sea, Isabel la Católica ya estaba viendo que eso no, que lo que se venía le preocupaba. Y miren, en ese viaje, para jurar el ser príncipe de Castilla y heredero a la corona, Juana otra vez está embarazada, en este caso de su hijo Fernando. Y Felipe, o sea, el muy punto suspensivo, no se puede estar quieto, no puede estar acompañando a su esposa. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Adivinan qué hace? Abandona a su esposa Juana embarazada allí en Castilla y se vuelve a Flandes. ¿Vale? ¿Y qué hace Juana? Bueno, pues como está embarazada, pues se queda, no puede, está ya, le quedan pocos meses para dar a luz. Y además Isabel la Católica no quiere que se vaya. ¿Y qué hace Juana? Bueno, pues da a luz a su hijo, y Juana insiste en que se quiere volver a Flandes. Isabel le dice, no te puedes ir, acabas de dar a luz y encima estás enferma, no estás bien. Isabel no quería que Juana se volviese a Flandes, quería que se quedase con ella. El caso es que finalmente a Isabel le dice, mira, déjala que se vaya, que a lo mejor cuando vuelva con su marido se recupera mentalmente. E Isabel dice, bueno, vale, venga. Juana entonces se vuelve a Flandes. Adivinen, abandonando a su hijo en Castilla. Abandona a su hijo en Castilla. Juana estaba obsesionada por estar con su marido Felipe. Era una obsesión brutal, enfermiza. Entonces, Juana por fin vuelve a Flandes con su marido y pasan 3 años y Isabel la Católica ya muere. Ya muere en 1504 y Juana es nombrada reina de Castilla y su marido, Felipe, rey también de Castilla. Y tienen que volver a Castilla para hacerse cargo del trono. Bueno, pues, ¿qué pasa? Vuelven Juana y Felipe en su comitiva, pero cuando están pasando por Inglaterra hay una tormenta y su barco es desviado a Inglaterra. Queda varado en Inglaterra y allí hay un rey, Enrique VII, que tiene un hijo, un tal Arturo, príncipe de Gales, casado con una tal Catalina de Aragón, o sea, la hermana de Juana. Juana y Felipe han ido, después de un, naufragio, van a parar a Inglaterra. ¿Y quién está allí en Inglaterra? Pues la hermana de Juana. Pero Juana no quiere ver a su hermana Catalina. Está recluida, callada. No quiere verse con nadie, solo quiere estar al lado de su marido Felipe el Hermoso. Pasan varios meses y ya por fin Felipe y Juana otra vez toman rumbo a Castilla, ¿vale? Estamos ya en 1506. Los dos juran el cargo ante las Cortes, se encuentran en Burgos, pero pocos meses le duró a Felipe
la gracia de ser rey de Castilla. Porque una mañana en septiembre Felipe el Hermoso se levanta y va a jugar a la pelota con un noble. Después de jugar a la pelota tiene un se toma un vaso de agua fría y enferma. Le empiezan a subir las fiebres. Y después de varios días Felipe el Hermoso muere. Muere por ese vaso de agua. Por beberse ese vaso de agua. Esa es la causa oficial de su muerte. Y aquí, claro, nos preguntamos, hombre, ¿va a morir por un vaso de agua? Vete tú a saber, en aquella época, a lo mejor contrajo alguna enfermedad de transmisión sexual, dicen que la peste por esas fechas también estaba atizando, pero claro, preguntámonos, ¿a quién beneficia la muerte de Felipe el Hermoso? Pues ya lo sabemos, a Fernando el Católico. ¿Pudo ser envenenado Felipe el Hermoso? No tenemos pruebas, pero tampoco duda. Yo creo que morirse por un vaso de agua, que sí, que en aquella época, vale, no había los cuidados que hay hoy y tal, vale, que sí, pero me extraña mucho que no hubiese algo más. Me extraña mucho no ver aquí una conspiración, así que oficialmente no lo sabemos, pero bueno, podemos sospechar que algo pasó. El caso es que Juana, pues imagínense, estaba loca de atar por su marido. Bueno, pues entierran a su marido en Burgos, pero Juana de repente se acuerda de que Felipe quería ser enterrado en el Panteón Real, en Granada. Así que Juana desentierra el cadáver, manda desenterrar el cadáver y ordena un cortejo fúnebre que va a atravesar el país de Burgos a Granada, o sea, España entera. Así que empieza ese cortejo fúnebre que dura varias semanas hasta llegar a Granada, en mitad de Castilla. A Juana paran en un convento, pero Juana no quiere que su tumba, la tumba de su marido, esté en un convento donde hay mujeres, así que ordena sacar el ataúd del convento, ordena abrirlo para ella vigilarlo y observarlo, y ya las noticias empiezan a llegar, ya dicen hasta aquí. Y es en estas que Fernando el Católico, haciendo uso de esa cláusula del testamento de su esposa Isabel, entra en Castilla como el séptimo de caballería, entra con su ejército y ordena la detención de su hija Juana. Y además, porque Castilla estaba paralizada, o sea, Juana no estaba en condiciones realmente de gobernar. Así que Fernando el Católico ordena la detención de su hija Juana, la encierran en un palacio monasterio de Tordesillas y la encierran junto a su hija Catalina, ¿vale? En esos primeros años parece que bueno, al menos la dejan ir a misa y salir al jardín, ¿vale? Y está con su hija, repito, Catalina. Pasan los años y su hijo, en 1516, su hijo Carlos I, hereda el trono, lleva más de una década sin ver a su madre, y su hijo Carlos va a visitar a su madre. Imagínense, se habían visto muy poco a lo largo de su vida, ¿vale? Así que parece que el encuentro fue frío. Y Carlos ordena que su hermana no puede vivir ahí, que su hermana es una princesa. Su hermana Catalina es una princesa, por lo tanto, tiene que vivir como una princesa en la corte. Así que Carlos ordena que Catalina sea llevada a la corte. Pero en estas que Juana, pues rompe a llorar cuando se entera de que... Además, a su hija se la retiran una noche, mientras Juana está durmiendo, le retiran a la hija. Y Juana durante días no para de llorar, no para. Entonces Carlos dice, venga, vale, vamos a hacer que Catalina vuelva con su madre, ¿vale? Luego estalla la revuelta de los comuneros y durante un tiempo los comuneros toman Tordesillas y se ve la posibilidad de que Juana o su hija tomen la corona de Castilla, que al final Juana es la legítima heredera, ¿vale? Pero los comuneros son derrotados y aquí Carlos ya no quiere cuentas con la madre, le vuelve a retirar a Catalina y los nuevos guardianes del encierro de Juana pues empeoran sus condiciones. Los marqueses de Denia ya empeoran sus condiciones, no la dejan salir, ¿vale? Y así pasó su vida Juana la Loca hasta que muere en 1555 y así, bueno, pues pasó 46 años de encierro.
46 años encerrada en esa torre. Y bueno, decía que Juana es conocida como Juana la Loca, pero vamos a ponerle otro nombre. Desde aquí reivindico otro apodo que sería más justo para Juana la Loca. Mucho más justo, aparte de más hermoso, más justo. Pero vamos a ponérselo por justicia, no porque sea hermoso, sino por justicia. ¿Y qué apodo le debemos poner a Juana la Loca? La abuela de Europa. Llamémosla a partir de ahora la abuela de Europa. Porque no ha habido reina ni princesa que haya dado a luz a tantos hijos e hijas, reyes, reinas y emperadores. ¿Vale? Hasta ahora el título lo ha tenido la reina Victoria de Inglaterra, pero no, Juana superó a la reina Victoria de Inglaterra, así que desde aquí empecemos la campaña para cambiarle el nombre a Juana la Loca y llamémosle la abuela de Europa. Vamos a ver, hemos dicho que Juana tuvo 6 hijos. Atentos al futuro de los hijos de Juana la Loca. O mejor dicho, perdón, la abuela de Europa. Atentos al futuro de los hijos de la abuela de Europa. No han habido una generación de hijos más exitosos que los hijos de la abuela de Europa, Juana I de Castilla. Miren, atentos a ver si se quedan con esto a la primera. Otra vez, aquí va otro reto. Ya si se quedan con esto a la primera, entonces ya el título de doctor. Miren, vamos a ver los hijos, el currículum de los hijos de la abuela de Europa, Juana I de Castilla. Tuvo una hija llamada Leonor de Austria, que atentos, fue reina consorte de Portugal. Y luego fue reina consorte de Francia. Ojo, reina consorte de Portugal y luego reina consorte de Francia. Tuvo otro hijo, un tal Carlos I, que fue rey de España y también fue también emperador V del Sacro Imperio Romano Germánico. Tuvo otra hija llamada Isabel de Austria. Atento, esta fue reina consorte de Dinamarca, Suecia y Noruega. Tiene otro hijo llamado Fernando I, que fue sucesor de Carlos I en el título del emperador, así que Fernando I fue también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiene otra hija llamada María de Austria, que fue reina consorte de Hungría y Bohemia. Y luego tiene otra hija llamada Catalina de Austria, que fue reina consorte de Portugal. O sea, madre de 2 emperadores y 4 reinas. Madre de 2 emperadores y 4 reinas. No ha habido una mujer que haya tenido esa prole en la historia. No ha habido una mujer que haya dado a luz a tanto emperador y a tanto rey en la historia. ¿Vale? O sea, ya digo, el título de abuela de Europa hasta ahora lo tenía la reina Victoria de Inglaterra, pero desde hoy esto va a cambiar, ¿vale? Y la vamos a llamar así. Espero que te haya resultado interesante esta historia. Muy triste, ¿verdad? Muy triste, pero bueno, ya está. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. Puedes seguirme sobre todo en Instagram y en YouTube, que me llamo El Profesor Inquieto. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Un abrazo enorme.